Muy, pero muy buenos días. Bendiciones para todos. Te saluda tu amigo el pastor Ezequiel Simón, pastor general de la iglesia Legacy en Uruguay. Hoy estamos aquí en Pittsburgh, Pensilvania, desde León de Judá, Legacy aquí en Pittsburgh. Hoy queremos compartirte una palabra, vamos a ver quién se va conectando. Alguien que vaya escribiendo ahí abajo el amor de la disciplina. Debido a las inclemencias climáticas, a este tiempo de nieve, queremos compartir, no dejar de compartir la palabra de Dios ni un solo día. Y hoy nos toca hablar de este tema. El Señor, estoy convencido, más que creo, estoy convencido de que Dios puso esta palabra o esta serie de mensajes para este tiempo, no solo en Pittsburgh, sino para la iglesia. La iglesia no es Legacy o la iglesia de Cristo. Estoy convencidísimo que esta palabra la puso el Señor en nuestros corazones para compartirla. Y el Señor me viene hablando de cómo Cristo amó a la iglesia. Y en esta serie de mensajes que vamos a estar compartiendo, ya sea de manera presencial o virtual, como es en este caso, a lo largo de estas semanas, 3, 4 semanas, vamos a estar compartiendo este tema tan importante de cómo Cristo amó a la iglesia. Y hoy vamos a ver el ejemplo de Pablo, un apóstol aguerrido con su carácter, con una formación muy especial. Él amaba a la iglesia como una madre, un padre ama a sus hijos. Y vamos a ver lo que dice la palabra en la primera carta, de Pablo a Tesalónica, capítulo 2. Solo 2 versículos, el 7 y el 8, dice la Biblia, dice la palabra, Pablo escribiéndole a Tesalónica: antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Versículo 8 dice: tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregarlos no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Nótese que Pablo hace hincapié en el amor. Pablo, en otra circunstancia, sabemos que Pablo fue un apóstol llamado a los gentiles, pero Pablo amaba a su pueblo, a Israel, tanto que en un momento dijo: si es necesario que yo me perdiera con tal de que mi pueblo se salve. Habla de que Pablo era un hombre, vuelvo a repetir, el día jueves hablamos de cómo Cristo ama a la iglesia, pero hoy vamos a poner el ejemplo de un hombre de Dios, porque a veces decimos cómo imitamos a Cristo, que era un hombre, es un hombre, el Hijo del Padre, sin pecado. Nosotros nacimos con naturaleza caída, somos pecadores, pero bueno, vamos a ver cómo Pablo ama a la iglesia. A veces confundimos su disciplina con un orgullo y un poder. Yo me hice una cierta cantidad de notas aquí. Vamos a repetir, Pablo amaba como un disciplina desde el orgullo de él o desde el poder. Era desde el amor. Pablo, iglesia sabia, llena de dones como Corintios, y le habla: ustedes pueden tener todos los dones, ustedes pueden hablar lenguas angélicas. Es un mensaje que voy a compartir en los próximos días. Habla en la primera carta de los Corintios, capítulo 13. Sin amor nada somos. Y la iglesia está pasando por un tiempo donde confundimos amor con ser permisivos. Confundimos amor con, hagan lo que quieran, total Cristo perdona. Y si bien es verdad que Dios nos perdona todos los pecados, absolutamente todos, también tenemos que entender que hay una disciplina y el principio de amor hacia la iglesia, hacia el cuerpo, hacia sus hijos, es la Biblia. El que ama corrige y a veces con vara. A ver, lejos de que esta palabra que hoy comparto sea un sablazo, una corrección hacia ustedes de mala manera, una palabra de amor. El amor que Pablo, repetir, exhortar con amor. Vamos a ver lo que dice la carta también a los Corintios, capítulo 4, versículo 15. Dice la Biblia lo siguiente: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Se sentaba, Cristo pasaba horas, se sentaba en lugares, bien conocidas las bienaventuranzas en Mateo 5. Él se sentaba y charlaba y hablaba y enseñaba y exhortaba. Lo primero que dice Cristo al salir de las aguas del bautismo, después que Juan lo bautiza, Cristo inicia su ministerio diciendo: arrepiéntanse. Lo vemos en el caso de Juan el Bautista, lo vemos en el caso de Pedro. Juan el Bautista hablaba de arrepentimiento. No se habla en la iglesia, lo hablé el jueves.
La iglesia ha dejado de hablar que existe un cielo y un infierno. Mensajes motivacionales y emocionales que lo único que hacen es alegrar las emociones y darle un mensaje a la gente para que se vaya contenta. La gente se tiene que ir contenta, yo principalmente me tengo que contento si me corrigen de mi error, si me llevan a la senda, a la senda antigua. David decía, Señor, muéstrame tus caminos, enséñame tus sendas. David sabía por dónde debía caminar, pero el Señor, le pedía al Señor, muéstrame cómo dar cada paso. Entonces, tenemos que demostrar ese amor hacia el pueblo como Cristo amó a la iglesia. Y Pablo, un ejemplo, a dejarle bien claro que exhortar en amor es orar. Muy mal, iglesia. Perdóneme que sea tan directo, es mi característica. Muy mal se enseña. No le pidas paciencia a Dios, porque Dios te trae pruebas. Yo no sé dónde está escrito en la Biblia eso. Cuando la Biblia dice que la prueba de nuestra fe produce paciencia y una vez probada va a ser más valiosa que el oro. Entonces, tener mucha paciencia. He tenido paciencia conmigo, por nosotros como pastores tenemos que tener mucha paciencia y a veces la gente no le tiene paciencia a los pastores. Los pastores somos seres humanos, los líderes somos de carne y hueso y nos equivocamos. Y la misma paciencia que el pastor emplea hacia las ovejas, hacia los hijos espirituales, hacia los hijos de Dios en la iglesia, es la misma paciencia que a veces tenemos que tener con el pastor, con el líder, con la pastora, porque nos equivocamos. Ahora, tener paciencia no es cubrir pecado, regir con amor. Humillando. Cuando uno corrige con amor, lo tiene que hacer para edificación, no para humillar. No públicamente señalando con el dedo como hacían los irreligiosos escribas y fariseos. Yo no soy como estos, gracias a Dios. No, no, no. Porque nadie está exento de caer, nadie está exento de equivocarse, nadie está exento. Ahora, pastor, ¿qué me estás queriendo decir? ¿Que el pecado vale todo? Que, como decía Pablo, si abunda el pecado, sobreabundará la gracia. No, de ninguna manera. El Señor nos lleva y nos llama a tener paciencia, amor, a todo aquel, ahí voy a hacer un punto, y aparte, o puntos suspensivos, a todo aquel que se deja corregir. Pero lo tenemos que, amor, aleja a la persona. Ahora, cuando uno corrige con el amor como Cristo nos corrige, ¿sí? El principio de la sabiduría es el temor al Señor y no un temor de temblar. O sí, pero dice la palabra, nos enseña la palabra, que los demonios conocen, Satanás conoce la palabra y tiembla ante ella. Pero tenemos que entender que, lo decía el jueves, la palabra es un bisturí que penetra hasta el tuétano, corta doble filo y penetra y rompe las coyunturas. Lo que debe corregirnos en amor es la palabra. A la iglesia se le ha mal enseñado, perdón que sea reiterativo con esto, en que lamentablemente hemos formado un amor, ¿cómo lo digo?, permisivo. Todo está permitido. Yo siempre hago la misma broma. Yo me lo imagino a Pablo escribiéndole a los Corintios, todo es lícito, manos todo. La forma que Pablo y su carácter lo diría, como diciendo, bueno muchachos, hagan lo que quieran, pero después no me vengan con reproches. Y se ve que alguien le dijo, hago siempre la misma broma, no, apóstol, no puede escribir de esa manera, y Pablo puso, todo es lícito, mas no todo conviene. Todo lo que nosotros hagamos tiene una consecuencia. Hablo mucho de esto. Algunos me dicen que soy reiterativo, pero el mismo Pedro decía, ya a punto de morir, me es necesario recordarles la palabra a diario, aunque parezca repetitiva. Yo siempre digo que somos las decisiones que tomamos. No podemos echarle la culpa de nuestros fracasos, de nuestros errores al resto. Tenemos que romper con ese espíritu de Adán. Cuando Adán le preguntó, Adán, ¿qué hiciste? La respuesta de él fue, la mujer que me diste. Nosotros siempre buscamos echarle la culpa a otro. Y esto sale del amor, de la paciencia. Y la disciplina de Dios, desde mi humilde punto de vista, es uno de los actos de mayor amor hacia su pueblo. Padre que no corrige a su hijo es tomado por pecado. Entonces, el Señor me hablaba, y yo siempre digo lo siguiente, ¿no? Uno tiene que edificar y no humillar. Corregir sin amor, como dije hace un momento, aleja. Con amor, siempre que haya recepción, siempre que la persona
equivocada, errónea, que haya pecado, que haya caído, se deja corregir con amor, van a edificar, vamos a construir y vamos a restaurar. El amor corrige aún lo más grave. Yo le voy a leer una historia que está en Primera de Corintios, capítulo 5, muy dura, muy, muy dura. Pero algunos la malinterpretan esta historia. Algunos lo ponen a Pablo como un hombre inmisericorde. Todo lo contrario. Amor. Vamos a leer esta historia. Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 1, dice lo siguiente. Alguien que me escriba ahí abajo, el amor corrige aún lo más grave. El amor está para cubrir multitud de faltas, no para permitirlas. Cuando dice cubrir es perdonar, restaurar, no humillar. Mire lo que pasa aquí en esta historia. Es un caso de inmoralidad dentro de la iglesia de Corintios. Vuelvo a repetir, la iglesia de Corintios es una iglesia con dones, tenía dones espirituales poderosos, conocedoras de la palabra, había señales, milagros, prodigios, pero estaban desenfocados. Habían creído que el amor de Cristo todo lo permitía. Y vuelvo a repetir, todo es lícito, mas no todo conviene. Entonces, aquí vemos lo que dice la palabra de Dios. Moví el micrófono. Dice lo siguiente. De cierto se oye que hay entre vosotros, y a nadie le gusta escuchar esto, pero lo voy a decir, fornicación. Y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que algunos tienen la mujer del Padre. Fíjese lo que Pablo le dice a los corintios. Nos asombramos del mundo, pero dentro de la iglesia hay un hombre que tiene relaciones con la mujer de su padre. Tremendo, dentro de la iglesia. Entonces Pablo tenía que corregir esto. Y les dice, y vosotros estáis envanecidos. Tremendo, ¿qué pasó aquí? ¿No deberíais más bien haberlo lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? A veces en la falsa misericordia o en la tan mal llamada te volviste un religioso. Me lo han dicho muchas veces. Y lo dije el jueves y lo voy a sostener. Y yo sé que Dios va a respaldar lo que voy a decir. Ser cuidadoso y buscar la santidad no es ser religioso. Ser religioso es juzgar, es condenar desde mi pecado, que es lo que hacían los religiosos, escribas y fariseos. Escondían, cuando Jesús le dijo, el que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Todos soltaron las piedras que tenían en la mano, porque todos somos pecadores. Entonces hoy le quiero hablar a la iglesia, y este mensaje poderoso, estoy convencido, no es un mensaje de fuego, no es un mensaje, por mí sí es un mensaje de fuego purificador, pero algunos están esperando que yo profetice o suelte un rema disfrazado de emociones movidas, de emociones alegres. Mi tarea como pastor, mi responsabilidad como pastor es hablar la palabra. Y acá vamos a ver este acto, este caso de inmoralidad sexual dentro de la iglesia. No es para un palo para nadie, no es un mensaje directo, el mensaje primeramente es para mí. Pastor, ¿y vos estás en inmoralidad sexual? No, es un mensaje para mí porque de esto tengo que aprender. Esto es lo que me corrige a diario. Estamos en tiempos donde vemos que cada uno hace su vida, y más en el matrimonio, cuando la palabra misma, y no soy religioso, es la palabra, es Cristo, Cristo hablando, la palabra es Cristo, Él es el verbo, según Juan 1.1, dice, también en los Corintios, capítulo 7, si no me equivoco, le dice Pablo a los corintios, esposos, no se separen a no ser por causa de oración. Lo que están diciendo es, donde vayas tú tiene que ir ella, donde vaya ella tiene que ir tú. Porque la tentación, porque el mundo caído, porque nuestra naturaleza. ¿Cómo nos cuidamos? Guardándonos de toda tentación, resistiendo al diablo en el día malo. Entonces cuando la esposa va por un lado y el esposo por el otro, no, yo viajo solo, no. El matrimonio tiene que estar unido. Entonces ahí evitamos todo tipo de entendiéndose, escuchándose, orando los unos por los otros. Para eso nos casamos. Pablo en un momento dice, bueno, a los corintios, bueno le sería al hombre quedarse como yo, soltero, solo. Pero a causa de la debilidad, de la concupiscencia, a causa de eso, mejor casarse que estarse quemando. Y yo no me caso solo por la noche de pasión. Yo me caso y me uno a mi esposa como una sola carne. Acá estamos viendo un caso de inmoralidad que la iglesia, sorprendida, pero no lamentaba lo que pasaba. El pecado dentro de la iglesia tiene que ser un lamento de nosotros y tenemos que luchar y orar y cortar. Si no, los patrones se repiten.
Esterilidades se repitieron en 3 generaciones. Abraham, Isaac y Jacob, hasta que se cortó. Y si no cortamos con estas maldiciones o demonios generacionales, los patrones se van a seguir repitiendo. Entonces, ¿cómo se corta? Siendo obedientes, dejándose corregir, con amor, claro, pero dejándose corregir. Entonces vemos que aquí Pablo les dice, tendrían que haber quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. ¿No les parece? El versículo 3 dice, ciertamente yo, como ausente del cuerpo, Pablo no estaba ahí, le estaba escribiendo a los corintios, pero presente en espíritu, Pablo sabía lo que pasaba. Ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Pablo había tomado una decisión y se la va a informar a la iglesia. Durísimo. Dice lo siguiente, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, no en el nombre de Pablo, en el nombre de la palabra. Cuando Pablo dice en el nombre del Señor Jesucristo, es en nombre de la palabra, de lo que la palabra dice. Reunidos vosotros y mi espíritu, téngame al tanto, y no había WhatsApp ahí, no había videollamadas. Con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás. Qué duro parece, qué religioso Pablo, pero fíjese cómo sigue. Sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Al fin de que su alma no se pierda, es lo que está diciendo aquí Pablo a la iglesia. Déjeme seguir hasta el 5, perdón. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo, a fin de que su alma no se pierda. Entonces ahí vemos un acto de amor muy claro de Pablo, en la disciplina del amor. Porque aunque la corrección es muy dura, estaba motivada por la salvación del hermano. Pablo no tenía otra cosa en mente que salvarlo. Si no se deja corregir, porque la Biblia enseña que si hay alguien equivocado en pecado, con amor, llamarlo solo y corregirlo. Mi hermano, usted está equivocado. Por el amor de Cristo, corrija su pecado. Si no se deja corregir o no escucha, llamar a 2 o 3 testigos. Y recién ahí, si el hermano no escucha y no se deja corregir en amor, presentarlo a la iglesia. No es con humillación, es con amor. Pero acá vemos que Pablo, se ve que ya había sido corregido este hombre, porque Pablo ya venía hablando de este caso, y como no se dejó corregir, lo presentó a la iglesia y lo echa fuera de la iglesia, a fin de ser zarandeado por Satanás. Y con cuerdas de amor, en algún momento de su vida este hombre iba a volverse a Cristo. Tal vez en el último día de su vida. Tengo testimonios miles para contarles a ustedes de gente que en el último segundo de su vida, a pesar de haberse apartado de Cristo, en el último segundo de su vida pudimos, con la ayuda del Señor, siempre reconciliarlo con el Señor. Hoy, iglesia, tenés que enfocarte, no en juzgar, no en matar, no en entrar en el chusmerío o murmuración vulgar, de juzgar, de creernos que sabemos más, de saber cómo arruinar a aquel que se equivocó. Cristo murió por mí, que soy un pecador. Yo no puedo olvidarme de eso. Y si Él no me hubiese llamado, yo estaría perdido. Y si yo no tengo la oportunidad de conocer a Cristo, me niego a conocer a Cristo, me voy al infierno. Y lo tengo que decir. Entonces, por favor, escriba ahí abajo, Señor, ayúdame. Ayúdame a entender que el amor es disciplina. Vuelvo a repetir, padre que no disciplina a su hijo le es contado por pecado. La motivación de Pablo era la salvación del hermano, no para destruirlo, era para salvar su alma. Además, obviamente, de la pureza de la iglesia. Cuando uno permite el pecado y siente un precedente, está contaminando a la iglesia, el testimonio de la iglesia. Sentamos precedentes que después continúan con los años y no se rompen los patrones. Yo no voy a entrar en detalles, pero hace un tiempo atrás, porque es un tema íntimo de mi familia, pero hace un tiempo atrás mi esposa y yo, hace unos años atrás, tuvimos que tomar la difícil decisión de pedirle a alguien muy cercano nuestro, que amamos, con locura, decirle, tú no puedes ministrar más. Mi amor por la persona traspasó el límite de la permisividad. O sea, no es porque te amo te permito cualquier cosa. Nos pusimos firmes con amor y le dijimos, tú no puedes tocar más, tú no puedes ministrar más, te tienes que bajar del lugar donde Dios te había puesto como un privilegio. Y en el amor, tal persona está siendo corregida, está en un proceso. ¿Sí? Va a tener que entender el error y el Señor lo va a traer. Obviamente que es así. Esto pasó hace algunos años atrás. Y le estoy poniendo este ejemplo porque no estoy hablando de algo que no hago. Estoy hablando de algo que hacemos. Mientras yo no me entere
o mi esposa o yo no nos enteremos del pecado de alguien que está al lado nuestro. Somos ciegos a eso. No sabemos, pero si me entero y tengo la prueba, tengo que tomar una decisión. La palabra de Dios es tan clara con el altar, con las cosas del altar. Si usted va a la palabra, no voy a entrar en ese tema, pero entre las leyes, y usted me dirá la ley. No, está bien, pero Jesús dice que no dejará de cumplirse una sola tilde de la ley. Si bien Él vino y trajo la gracia, este regalo inmerecido, la ley se va a cumplir. Siempre se va a cumplir o tenemos que caminar en ese camino angosto. La Biblia dice, ahí por Levítico, si no me equivoco, que cuando hicieran altar no usaran ropa que permitiera ver la desnudez. Fíjense el nivel de santidad del altar. En esa época se usaban una especie de vestidos largos, de togas o como le quiera llamar, donde los hombres y mujeres, en esa época no había la ropa interior que había hoy. Y el Señor habla claro y dice, si le vas a hacer grada, escalón al altar, cuidado con la ropa que usas, porque al subir se verá la desnudez. Ese es el nivel de santidad de un altar. Entonces hoy, ¿estoy para juzgar? No. Estoy para corregir desde el amor. Uno tiene que corregir. ¿Para qué? Porque cuando uno corrige con amor, van a encontrar una iglesia de restauración, de amor, de echando a este muchacho de la iglesia y lo entregó a Satanás y todos nos quedamos en eso. Entregó su cuerpo para que sea zarandeado. Este envase que volverá al polvo a fin de que se salve su alma, que su espíritu vuelva al Señor. Yo no sé lo que Dios haría con ese hombre, o mejor dicho, lo que Dios le permitiría a Satanás hacer con ese hombre. Pero Dios tiene todo bajo control. Sabemos que Satanás no tocó a Job si no le dio el permiso. Cuando Pablo habla de ser entregado a Satanás, Satanás para hacer algo tiene que estar permitido por Dios, porque el que permite todo es Dios. Y Dios a veces permite ciertas acciones a fin de que también para guardar con la intención. El amor y el nosotros, dice la Biblia, que Él comenzó una obra y la va a terminar y promete terminarla hasta el día de Jesucristo. Y en esto voy a hacer un punto y aparte y vamos a seguir por un momento hablando, y quiero ser claro en esto, bien claro en esto. Exhortar con amor y alegría, recordar al creyente, a la iglesia, que Dios comenzó una obra con nosotros y la culminará. Y acá hice un punto y aparte y puse, dejemos un legado a nuestras generaciones, pero legado de santidad y no de pecado. ¿Qué quiere decir esto? Cuando la palabra dice que el que comenzó la buena obra la culminará, sigue diciendo hasta el día de Jesucristo. No podemos sentar precedentes. Estoy siendo correcto. Yo sé que hay mucha gente que se va a enojar con esto, pero yo no negocio la palabra. No podemos presentar y dejar precedentes a nuestras generaciones. Cuando el Señor dice, la obra que comencé la culminaré hasta el día que yo venga, está hablando de nuestras generaciones. La obra que Dios comenzó en ti, que me estás mirando hoy, es una obra de santidad y purificación, restauración y arrepentimiento. Cuando uno se bautiza es dejar la vieja vida, muere la vieja vida y renace la nueva. Tenemos que tener presente eso. Y mi generación, la que Dios comenzó la obra, la culminará hasta el día de Cristo. Mis hijos y los hijos de mis hijos y los hijos de los hijos de mis hijos tienen que recibir, desde que recibí yo, la santidad. Tal vez yo muera con muchos más defectos que la siguiente generación que me continúa. A eso se refiere la palabra. Debemos dejar un legado de santidad, debemos dejar un legado de restauración, debemos dejar un legado de amor, pero también debemos dejar un legado de disciplina. Pastor, ¿te volviste un religioso? No. Cristo viene a buscar a la iglesia muy pronto y la viene a buscar sin arruga y sin mancha. Eso no cambia, eso es innegociable. Yo sé que a veces parezco muy duro, pero vuelvo a repetir, no voy a pedir perdón por lo que estoy predicando porque es la palabra de Dios. Tenemos que orar constantemente los unos por los otros, animarlos a crecer en fe,
edificar la unión del cuerpo. ¿Cómo se edifica? Sin juzgar, sin humillar, corrigiéndonos con amor. Ya no se puede hacer cualquier cosa dentro de la iglesia. Lamentablemente se ha permitido. Tal vez yo lo he permitido y pido perdón. Ahí sí voy a pedir perdón. No estoy hablando de pecados graves. Pero si hay duda de que si alguien pecó o no, es agarrar a la persona con amor, con paciencia, edificando, no alejando. Mi esposa dice una gran verdad. La verdad sana, la verdad cura. Que la persona que esté atada al pecado o en debilidad, o tal vez todavía no llegó a pecar, pero está débil, busque una persona, ore y busque una persona que la escuche. Que no divulgue lo que esa persona contó, que no entre en una murmuración. Busque a alguien que realmente pueda orar por usted, pueda ayudarlo, déjese ayudar. La verdad cura, la verdad cura. El amor, ahora voy a hablar de esto, el amor y la verdad son una fórmula poderosa. El amor es la fuerza de toda exhortación. Pablo nos enseña que sin amor es vano exhortar. Si no amo y reto y exhorto, no tiene sentido. Voy a hablar de 1 Corintios en los próximos días. Pero hacerlo con amor, sin juzgar, sin humillar, transforma muchas vidas, fortalece la iglesia. Me anoté aquí para no olvidarme. El amor y verdad es una fórmula poderosa para un crecimiento espiritual y la unidad de la iglesia del cuerpo de Cristo. Para terminar, reflexionemos por un momento en este mensaje que espero que sea bendición. Cuando corregimos e instruimos y animamos, hagámoslo desde el amor y no desde la crítica. Edificando y no señalando errores. Cuando yo hablo, cuando yo corrijo, se debe reflejar en mí el corazón de Cristo. Cristo oraba, sentaba a su pueblo, corregía a su pueblo. No olvidemos que Cristo, el mismo Jesucristo, le dijo a Pedro: apártate de mí, Satanás. Pero no lo hizo desde el enojo, lo hizo desde el amor. Pedro, tranquilo, estás en un proceso. No prometas lo que no vas a cumplir. No prometas, no me pidas lo que no has entendido. Pedro, apártate de mí. Satanás todavía opera en ti. Simón, Satanás todavía opera. Y opera en todos nosotros. Pero en la unidad de la iglesia, en el compromiso, en el amor, en la disciplina, vamos a crecer. Amada iglesia, espero y quiero que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Lo ha sido para mí mientras que escribía el mensaje, mientras tomaba nota de mis ayuda-memorias, el Señor me hablaba. Tantas veces hemos criticado el pecado de otro. Tantas veces hemos juzgado desde nuestra posición religiosa. Dios no nos llama a eso. Pero Dios tampoco nos llama a dejar pasar por alto. Corregir es amar. A mí me ha tocado por varios años el ministerio carcelario. Me ha tocado visitar cárceles. Me ha tocado llevar la palabra de Dios a las cárceles en Uruguay. Y recuerdo que hay un mensaje que yo siempre comparto con la iglesia en la cárcel, porque es la iglesia en la cárcel. La iglesia no es el edificio, somos nosotros. Y yo le decía a muchos que estaban recluidos, a muchos que estaban privados de su libertad por sus acciones, por supuesto. Muchos estaban ahí por robo, muchos estaban ahí por drogas, muchos estaban ahí por delitos graves. Y yo le decía, amigos, no son los que cuando ustedes salgan aquí le vuelvan a ofrecer droga o le vuelvan a ofrecer robar o asesinar. Esos no son los amigos. Amigos son los que te van a corregir, los que te van a decir que por ahí no es. Ahora, si no lo hago desde el amor, voy a alejar a la gente. Pero con amor, yo recuerdo hace muchos años, muchos años, yo era bastante, no sé si la palabra aquí la conocerán, bastante vago en la escuela. No me gustaba estudiar. Hace un mes y poquito me tocó despedir a mi papá. Y una de las cosas que recordaba del viejo, con cariño digo el viejo, fue cuando hace 40 años atrás, por lo menos,
A mí me iba mal en la escuela, pero no porque no era inteligente, sino porque no me gustaba estudiar. Y mi mamá se desesperaba, mi mamá es maestra, ella vive todavía, y ella se desesperaba, como ella maestra tenía un hijo que le iba mal en la escuela. Entonces le pidió a mi papá que me hablara. Y me acuerdo que mi papá me llevó a orillas de un río en Argentina, a orillas del Río de la Plata. Y me sentó y me habló con un amor muy particular, lo recuerdo hasta el día de hoy. No voy a ponerme sentimental, pero lo recuerdo hasta el día de hoy. Y me dijo, él me decía, gordito, estudiá. Y me habló con un cariño y me mostró con un hecho, ¿no? Me dice, vos fíjate que yo estudié y llegué a ser arquitecto. Hoy puedo darles el sustento, la alimentación, una buena vida, porque estudié. Y eso marcó mi vida. Pero fue desde el amor. Es un testimonio muy sencillo. Desde el amor entendemos un montón de cosas. Desde el amor Cristo le habló a Pedro. Desde el amor Cristo le habló a Tomás cuando él dudaba. Desde el amor, una vez resucitado, Cristo caminó al lado de sus discípulos. Desde el amor, a pesar de que lo iban a traicionar, lavó los pies de Judas. Desde ese mismo amor le dio de cenar esa noche. Desde ese mismo amor partió el pan y compartió el vino con él. Amada iglesia, que cuando corrijamos, les hablo a todos, a mí primero, lo hagamos desde el amor. Después ya si la persona no se deja corregir, ese es otro tema. Pero nunca lo hagamos desde un lugar de lapidación, porque podemos ser lapidados nosotros. Nadie está exento de equivocarse. Así que, vuelvo a repetir, este mensaje al cual Dios puso en mi corazón llamarlo, el amor de la disciplina. Cuando nos dejemos corregir, vamos a recibir bendiciones que todavía Dios tiene guardadas para nosotros, que las tendríamos que haber recibido hace mucho antes, pero por no dejarnos corregir nos sentimos juzgados, señalados, humillados. Iglesia, yo le propongo al pueblo de Dios, a todo aquel que escuche este mensaje, desde aquí, desde la oficina hermosa de esta iglesia maravillosa llamada León de Judá, Legacy, Pittsburgh, Pensilvania. Desde aquí a varias horas de mi casa, de mi hogar, allí en Uruguay, este argentino te da un simple consejo. Desde el amor, todo se puede. En los próximos días, ya sea de manera presencial o virtual, voy a hablar de ese famoso capítulo de 1 Corintios 13, donde habla que sin amor nada somos. Y no habla solamente del amor del matrimonio, no. Es una comparación de cómo Cristo ama a la iglesia. Pablo, aquel que todos lo pintan y lo tienen como un hombre de carácter fuerte, de un carácter complicado, lo tienen marcado como un hombre religioso que juzgaba para matar, no se confundan. Pablo es el maravilloso ejemplo del amor por su pueblo. Repito, Pablo esbozó un día: yo sé que estoy llamado a los gentiles, pero veo a mi pueblo Israel perdiéndose, y si fuera por mí me perdería con tal de que mi pueblo se salvara. ¿Qué acto mayor de amor es ese? La iglesia tiene que entender que sin amor nada somos. Hoy podés estar señalando al que pecó, lo podés estar juzgando y podés creer que tenés razón en echarlo de la iglesia. Cuidado, porque mañana puede ser tú. Nadie está exento de caer en pecado, nadie está exento de equivocarse, nadie está exento de fallar, nadie está exento de ser débil en la fe. Pablo le dice, no me acuerdo cuál es la carta, después lo buscaré, pero le habla a ustedes que son espirituales. Sarcásticamente le dice, bueno, si ya que demuestran tanta cosa, háganlo desde el amor. Amada iglesia, yo quiero darte gracias por este tiempo donde compartimos la palabra del Señor. Desde aquí, desde Legacy, Pittsburgh, Pensilvania, desde León de Judá, te saluda tu amigo el pastor Ezequiel Simón para todo aquel que le llegue esta palabra. Yo quiero orar con aquellos que están hoy conectados por nuestros corazones. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, nos presentamos delante de ti como iglesia hoy y te pedimos, Señor, que nos ayudes. Nos ayudes a amar la disciplina para que el amor nos enseñe a disciplinarnos. No hay mayor acto de amor que aquel que cuida, protege, corrige y exhorta al que está equivocado. Aquel que hace volver un alma a Cristo
hay fiesta en los cielos. Padre, en el nombre de Jesús, que seamos todos como Cristo. Y si no llegamos porque hay pecado en nosotros, como lo hizo Pablo, que se esforzó, que tomó mucho tiempo, Padre, en escribir cartas. No solo, Señor, a Tesalónica, a Colosa, a los Efesios. Señor, ayúdanos, Señor, ayúdanos a ser testimonio fiel de que el amor todo lo puede, aún en la disciplina. Señor, yo te doy gracias por aquellos que nos están escuchando. Y si hay alguno enfermo, sánalo, si es tu voluntad. Padre, levanta al caído, restaura al que está enfermo. Señor, y si hay alguien que está perdido y no sabe encontrar el camino, haga esta oración breve conmigo. Señor Jesús, yo te recibo como mi Señor y mi Salvador personal. Entrónate en mi corazón, perdona mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida. Padre, ayúdame a caminar en tu disciplina. Ayúdame a caminar y a dejarme corregir, a dejarme exhortar, a dejarme enseñar. Porque todo aquel, Señor, que camina en el centro de tu voluntad, se libra de tomar malas decisiones. Padre, yo quiero darte gracias por el pueblo que hoy se ha conectado a este vivo y aquellos que verán y serán bendecidos por esta palabra. Padre, yo quiero darte gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Te mando un fuerte abrazo. Espero verte aquí en la iglesia en estas semanas y si no es así, nos veremos vía virtual. Que Dios te bendiga, que Dios te sorprenda. Te mando un fuerte abrazo de mi esposa. Saludo a toda la iglesia Legacy Uruguay. También mis saludos a mi apóstol, Uciel Jurado, y a su esposa, la pastora Julie, y a toda esa congregación maravillosa de Legacy Church. Que Dios te bendiga, que Dios te sorprenda. Nos vemos en la próxima. Chau, chau.